Imagínese, y una manera de ganar dinero con el sector inmobiliario sin tener que lidiar con inquilinos, filtraciones nocturnas o construcciones interminables. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero eso es exactamente lo que descubrí después de décadas de invertir. ¿Y lo más sorprendente? Nunca he sido propietario de un edificio, nunca he reformado una casa para venderla y ni siquiera he especulado con terrenos. Mi único contacto directo con el sector inmobiliario fue cuando tenía 14 años, cuando compré una granja que todavía hoy pertenece a mi familia, no por estrategia financiera, sino por tradición. Aún así, los bienes raíces me hicieron ganar miles de millones. ¿Cómo? Simple, aprendí la diferencia entre poseer ladrillos y ser socio en un negocio inmobiliario. Cuando compras un apartamento para alquilar, no estás invirtiendo, estás aceptando un trabajo. Un trabajo que requiere tiempo, paciencia y una lista interminable de dolores de cabeza: lidiar con inquilinos que no pagan, arreglar tuberías a las 3 de la mañana, perseguir nuevos inquilinos cuando la propiedad está vacía. La mayoría de las personas que sueñan con enriquecerse con el alquiler acaban descubriendo que la realidad es mucho menos glamurosa, las ganancias son menores de lo que imaginaban y el trabajo es mucho mayor. Pero hay otra manera. Un camino en el que no necesitas ser el administrador de la propiedad, el fontanero o el cobrador. Donde tu dinero trabaja para ti, mientras duermes. La clave es invertir en empresas que sepan cómo hacerlo mejor que nadie. En lugar de comprar una propiedad, compras una pequeña parte de cientos de ellas, repartidas en diferentes ciudades, estados e incluso países. En lugar de recibir un alquiler mensual, recibes dividendos regulares, generados por una máquina profesional que se encarga de todo, desde el mantenimiento hasta la negociación del contrato. Y lo mejor: si alguna vez necesita el dinero, puede vender su participación en segundos, sin tener que esperar meses hasta encontrar un comprador. Ahora bien, quizás te estés preguntando cómo elegir la inversión adecuada. Después de años de estudiar el mercado, se me ocurrieron 6 criterios a los que no renunciaré. Primero, la diversificación. Una propiedad en Sao Paulo puede estar aumentando de valor mientras que otra en Porto Alegre se enfrenta a la desocupación. Las economías locales, los cambios en la legislación, los desastres naturales, todos ellos afectan el rendimiento de un solo activo. Por eso quiero estar en decenas de ciudades, con diferentes tipos de propiedades. Si las oficinas tienen poca demanda, los almacenes logísticos pueden tener mucha demanda. Si el comercio minorista sufre, los centros de datos podrían despegar. En segundo lugar, gestión profesional. La gestión de propiedades requiere conocimientos en áreas que van desde la legislación fiscal hasta el mantenimiento de la propiedad. No tengo el tiempo ni el deseo de convertirme en un experto en esto. Prefiero pagar a los mejores profesionales del mercado para que hagan el trabajo pesado, mientras yo cosecho los beneficios. En tercer lugar, la liquidez. Si necesito vender un apartamento, podría llevar meses y todavía corro el riesgo de perder dinero si el mercado cambia. Quiero tener la libertad de convertir mi inversión en efectivo cuando quiera, sin burocracia. Cuarto, ingresos recurrentes. Las propiedades generan renta y quiero recibir estos ingresos constantemente, ya sea para gastar o reinvertir. Esto hace que la inversión sea más estable, porque no depende únicamente de la apreciación de los precios. Quinto, la eficiencia fiscal. El mercado inmobiliario ofrece ventajas fiscales únicas, como la depreciación, que reduce la carga fiscal sobre la renta. Quiero estructuras que aprovechen al máximo estos beneficios. Por último, precio justo. Al igual que las acciones, los bienes raíces pueden volverse muy caros. No quiero pagar una cantidad inflada, donde el alquiler ni siquiera cubre los gastos. Prefiero entrar cuando los números tengan sentido y todavía haya margen de crecimiento. Con estos 6 puntos en mente, solo quedan 2 opciones que los cumplen cómodamente todos. El primero es VNQ, un fondo indexado de Vanguard que invierte en unas 160 empresas inmobiliarias. Estas empresas, llamadas REIT, poseen propiedades que generan ingresos, desde centros comerciales y edificios de oficinas hasta torres de telefonía móvil y centros de datos. Por ley, deben distribuir al menos el 90% de sus ganancias como dividendos, lo que garantiza que usted reciba una porción del alquiler de forma regular. VNQ es una máquina de diversificación. Alrededor del 15% del fondo está en REIT especializados, como torres de telecomunicaciones.
Cada vez que utilizas tu celular te estás conectando a una de estas torres, que se alquilan a operadores como Claro, Vivo y TIM. Con el crecimiento del 5G y el aumento del consumo de datos, la demanda de espacio en estas torres no hará más que crecer, lo que significa más ingresos para los inversores. Otro segmento de tendencia son los centros de datos como los de Equinix. Cada vez que ves una película en Netflix o guardas un archivo en la nube, estás utilizando uno de estos centros, que albergan servidores gigantes. Con la expansión de la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, la demanda de estos espacios se está disparando. Empresas como Amazon y Google los necesitan cada vez más, y los REIT proporcionan estas propiedades. Esta no es una moda pasajera, es una tendencia estructural que durará décadas. La resiliencia de los REIT se demuestra precisamente en estos momentos. Cuando el mercado entra en pánico, muchos inversores olvidan que los alquileres se siguen pagando, los contratos de arrendamiento siguen vigentes y los inquilinos, ya sean empresas o familias, no desaparecen de la noche a la mañana. Incluso en 2008, cuando el colapso inmobiliario parecía el fin del mundo, los centros de datos de Equinix no dejaron de funcionar. Los almacenes de Prologis no permanecieron vacíos y los apartamentos de lujo en Nueva York no perdieron a todos sus residentes. Lo que cambió fue el precio que el mercado estaba dispuesto a pagar por estos activos, no su capacidad para generar ingresos. Y son estos ingresos los que marcan la diferencia. Si bien las acciones de crecimiento pueden pasar años sin pagar un centavo, la ley exige que los REIT transfieran al menos el 90% de su ingreso imponible a los accionistas en forma de dividendos. Esto crea un flujo de caja predecible que no depende de promesas futuras o múltiplos de valoración inflados. Cuando invierte en VNQ, no está apostando por una narrativa de crecimiento distante, está comprando una cartera diversificada de propiedades que ya están generando ingresos hoy, con arrendamientos que se renuevan año tras año. Y esta receta no es estática. Los alquileres no se fijan como los cupones de un bono público. Se reajustan periódicamente, a menudo vinculados a la inflación o a los índices de mercado. Durante los últimos 20 años, los dividendos de VNQ han crecido en promedio entre un 3% y un 4% anual, en consonancia con el aumento de los alquileres y la apreciación de las propiedades. Esto significa que incluso si el precio de cotización fluctúa, su poder adquisitivo se conserva y, en muchos casos, aumenta. Mientras que un bono del Tesoro a 10 años lo fija a una tasa fija, VNQ ofrece la posibilidad de un crecimiento real de los ingresos con el tiempo. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. Los REIT no son inmunes a los riesgos, y el mayor de ellos en este momento es el entorno de altas tasas de interés. Cuando las tasas suben, el costo de financiar bienes raíces aumenta y los inversores exigen mayores rendimientos para compensar el riesgo. Esto ejerce presión sobre los precios de los activos y puede provocar caídas temporales de los precios. Esto es lo que vimos en 2022, cuando el VNQ cayó alrededor de un 25% en medio de la agresiva subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, es importante recordar que las altas tasas de interés no son un problema permanente. Son una herramienta de política monetaria, utilizada para controlar la inflación, y tienden a caer tan pronto como el escenario económico se estabiliza. Además, los REIT tienen una ventaja estructural en entornos de altos intereses. Pueden trasladar parte del aumento de los costos a los inquilinos. Si los alquileres aumentan, los dividendos también aumentan, compensando parte de la presión sobre las acciones. E históricamente los periodos de altas tasas de interés van seguidos de recortes de tasas, lo que tiende a impulsar la apreciación de los REIT. En 2023, por ejemplo, VNQ se recuperó con fuerza cuando los mercados comenzaron a valorar la posibilidad de recortes en las tasas de interés. Otro punto que muchos inversores ignoran es la resiliencia de los diferentes segmentos de REIT. Mientras que las oficinas sufren por el trabajo desde casa y los centros comerciales enfrentan la competencia del comercio electrónico, otros sectores prosperan. Los centros de datos, como ya mencionamos, están impulsados por la inteligencia artificial y la computación en la nube. Los almacenes logísticos se benefician del crecimiento del comercio electrónico. Los apartamentos de lujo en las principales ciudades siguen teniendo una gran demanda, especialmente en mercados con restricciones de construcción. E incluso los REIT de atención médica, que poseen clínicas y viviendas para personas mayores, están experimentando una demanda cada vez mayor a medida que la población envejece. Esta diversificación es lo que hace de VNQ una inversión tan sólida.
No se apuesta por un único sector ni por una única tesis de inversión. Está comprando una parte de miles de propiedades, repartidas en diferentes regiones y segmentos, cada una con su propia dinámica de oferta y demanda. Cuando un sector enfrenta dificultades, otros lo compensan. Cuando las tasas de interés suben, los alquileres también pueden subir. Cuando la economía se desacelera, las propiedades esenciales, como los centros de datos y los almacenes, siguen generando ingresos. Y a largo plazo la tendencia es clara, la población mundial sigue creciendo, las ciudades siguen expandiéndose y la demanda de espacio físico, ya sea para vivir, trabajar o almacenar datos, no desaparecerá. Los REITs son la forma más eficiente de exponerse a este crecimiento estructural, sin tener que comprar una propiedad física ni afrontar los desafíos de ser propietario directo. Con VNQ tiene liquidez, diversificación y un flujo de ingresos creciente, todo en una sola inversión. Por supuesto, como cualquier activo de renta variable, VNQ no es para quienes buscan una estabilidad absoluta. Habrá años de caída, momentos de volatilidad y periodos en los que el mercado cuestionará el valor de las propiedades. Pero para aquellos que tienen un horizonte a largo plazo y la disciplina para centrarse en los dividendos, y no en las fluctuaciones diarias de precios, VNQ ofrece una combinación única de ingresos, crecimiento y protección contra la inflación. No es una inversión para especuladores ni para quienes buscan ganancias rápidas. Es un activo para quienes desean generar riqueza de manera constante, con un flujo de caja predecible y la seguridad de estar expuestos a uno de los sectores más resistentes de la economía. Y al final, eso es lo que importa, no el precio de hoy, sino la capacidad de generar ingresos mañana, el año que viene y durante las próximas décadas. Mientras haya personas que necesiten un lugar para vivir, empresas que necesiten espacio para operar y datos que necesiten almacenarse, los REITs seguirán siendo una parte fundamental del mercado inmobiliario, y VNQ será una de las formas más inteligentes de beneficiarse de esta realidad. Tasas entre estados y ciudades antes de decidir dónde invertir. Otro factor crítico es la calidad de la propiedad. No caiga en la trampa de comprar propiedades baratas en barrios problemáticos. Pueden parecer un buen negocio sobre el papel, pero la realidad es que atraen a inquilinos de baja calidad, generan altas tasas de impago y requieren un mantenimiento constante. Una propiedad en un vecindario estable con escuelas decentes y acceso a transporte y comercio puede tener un costo inicial más alto, pero se amortiza con inquilinos confiables, menor rotación y menos dolores de cabeza. Además, las propiedades bien ubicadas tienden a apreciarse más con el tiempo. La financiación también es una pieza clave. Si puede pagar por adelantado, fantástico, elimina el riesgo de intereses y aumenta su flujo de caja. Pero si necesitas financiación, busca las mejores tasas y condiciones. Un préstamo a largo plazo y con intereses bajos puede mejorar significativamente el retorno de su inversión. Simplemente no cometa el error de endeudarse demasiado. Una regla práctica es que los ingresos por alquiler deben cubrir al menos el 125% de la cuota de financiación. Esto crea un margen de seguridad para desocupaciones, mantenimiento e imprevistos. Y hablando de imprevistos, reserva un fondo de emergencia. Las cosas se rompen. Los tejados tienen goteras, los sistemas de aire acondicionado dejan de funcionar, las tuberías estallan. Si no tienes una reserva para cubrir estos costos, un solo problema puede convertir una inversión rentable en una pesadilla financiera. Una buena práctica es reservar al menos el 10% de los ingresos del alquiler para mantenimiento y reparaciones. Ahora, hablemos de los números. El rendimiento de una propiedad en alquiler proviene de tres fuentes: flujo de caja, revalorización y amortización de la deuda, si hay financiación disponible. El flujo de caja es el dinero que queda después de pagar todos los gastos: hipoteca, impuestos, seguros, mantenimiento, desocupación, administración. En mercados con buenos fundamentales, es posible obtener un flujo de caja positivo del 5% al 8% anual sobre el monto invertido. La apreciación depende del mercado, pero históricamente las propiedades residenciales en Estados Unidos se aprecian entre un 3% y un 4% anual. Y si tiene una hipoteca, cada pago de la hipoteca aumenta su parte de la propiedad, lo que es como un ahorro forzoso. Pero los beneficios van más allá de las cifras. Las propiedades en alquiler ofrecen importantes ventajas fiscales. Puedes deducir gastos como intereses hipotecarios, impuestos, seguros, mantenimiento, depreciación e incluso viajes para visitar la propiedad. La depreciación en particular es una herramienta poderosa.
El gobierno permite deducir una parte del valor de la propiedad cada año como si se estuviera desgastando, aunque en realidad se está revalorizando. Esto reduce su renta imponible e incluso puede generar pérdidas en papel que compensen otras ganancias de capital. Y no subestimes el poder del control. Con una propiedad de alquiler, usted decide cuándo comprar, cuándo vender, cuándo aumentar el alquiler, cuándo hacer mejoras. No está a merced de las decisiones de un administrador de fondos ni de las fluctuaciones del mercado. Si el mercado es fuerte, puedes vender y obtener ganancias. Si es débil, puede aguantar y seguir cobrando alquileres. Esta flexibilidad es algo que VNQ no ofrece. Por supuesto, no es un camino fácil. Tendrás que lidiar con inquilinos, contratos, leyes, mantenimiento y, en ocasiones, situaciones desagradables. Pero para aquellos dispuestos a ensuciarse las manos, los rendimientos ajustados al riesgo pueden ser excepcionales. ¿Y lo mejor de todo? No tienes que hacer esto solo. Hay corredores que se especializan en propiedades de alquiler, abogados que se especializan en derecho inmobiliario, contadores que entienden los matices fiscales y, por supuesto, empresas de administración de propiedades que pueden encargarse de todo por usted, por un precio, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Si tiene el capital, la voluntad y el conocimiento, o acceso a profesionales que los tienen, invertir en una propiedad de alquiler en un mercado con buenos fundamentos podría ser una de las mejores decisiones financieras que tomará. No es para todos, pero para aquellos que encajan en el perfil, es una forma poderosa de generar riqueza, generar ingresos pasivos y diversificar sus activos de manera tangible. Y recuerde, el secreto no es encontrar la oferta perfecta, sino comprar una propiedad sólida en un mercado sólido, administrarla profesionalmente y dejar que el tiempo y la inflación trabajen a su favor. A largo plazo, las mejores inversiones inmobiliarias no son aquellas que prometen retornos rápidos, sino aquellas que brindan consistencia, seguridad y crecimiento sostenible. Y eso es exactamente lo que puede ofrecer una propiedad de alquiler bien elegida. Y un activo que crece silenciosamente mes tras mes. Además, no subestime el poder de la apreciación de la propiedad natural. Incluso en mercados más estables donde los precios no se disparan de la noche a la mañana, la combinación de inflación, demanda creciente y mejoras en la región puede convertir una inversión aparentemente modesta en un activo sustancialmente más valioso con el paso de los años. Y lo mejor, no necesita hacer nada más que mantener la propiedad en buen estado y alquilarla. El tiempo y el mercado trabajan para usted. Pero ojo, no todos los mercados son iguales. Algunas son verdaderas minas de oro para los inversores, mientras que otras son trampas disfrazadas de oportunidades. La diferencia está en los fundamentos. Las ciudades con un crecimiento poblacional constante, una sólida creación de empleo y leyes que protegen los derechos de los propietarios de viviendas son un terreno fértil para alquileres estables y una apreciación segura. Por eso destacan mercados como Dallas, Houston, Tampa o Charlotte. Ofrecen un equilibrio poco común, precios asequibles, demanda constante de vivienda y un entorno regulatorio que no asfixia a los inversores. Por otro lado, ciudades como San Francisco, Nueva York o Seattle pueden parecer atractivas a primera vista, pero esconden trampas. Las leyes que favorecen excesivamente a los inquilinos, los costos de mantenimiento estratosféricos y una relación desproporcionada entre el precio de compra y los ingresos por alquiler hacen de estos mercados verdaderos campos minados para quienes buscan retornos consistentes. No caiga en la ilusión de que las grandes ciudades siempre aumentan de valor. Lo que importa no es el tamaño del mercado, sino su capacidad para generar flujo de caja positivo y seguridad jurídica. Una vez elegido el mercado adecuado, el siguiente paso es encontrar la propiedad ideal. Y aquí la sencillez es la clave. Las viviendas unifamiliares de 3 dormitorios y 2 baños son las más fáciles de alquilar, ya que atienden al mayor público posible, familias que buscan estabilidad. Un dúplex o un edificio pequeño con hasta 4 unidades también son excelentes opciones ya que ofrecen diversificación. Si una unidad queda vacante, las demás continúan generando ingresos. Los proyectos más grandes o las propiedades comerciales requieren experiencia y capital que, para un principiante, representan riesgos innecesarios. La antigüedad de la propiedad también marca la diferencia. Las propiedades más nuevas o recientemente renovadas requieren menos mantenimiento. Buenos sistemas de climatización, techos, plomería y electricidad significan menos dolores de cabeza y costos inesperados. Si opta por una propiedad más antigua,
asegúrese de que haya sido renovada por completo. Nada peor que heredar problemas estructurales que agotan tus ganancias y tu paciencia. Otro punto crucial, evitar los extremos. No compre la peor casa en el mejor vecindario, ya que los costos de renovación podrían superar cualquier ganancia en apreciación. Tampoco se invierte en la mejor casa en un barrio decadente donde la demanda de alquiler es baja y la seguridad es una preocupación constante. Lo ideal es una propiedad promedio en un vecindario estable, donde familias trabajadoras o de clase media busquen vivienda. Estas ubicaciones ofrecen inquilinos confiables, baja rotación y una relación saludable entre el precio de compra y los ingresos por alquiler. Pero, ¿cómo saber si realmente vale la pena invertir en una propiedad? La respuesta está en los números. La mayoría de los inversores cometen el error de comprar basándose en las emociones. Esta casa es hermosa, se alquilará fácilmente e ignoran el análisis frío de los flujos de efectivo. Y es precisamente este análisis el que separa a los inversores exitosos de los que sufren pérdidas. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que encuentra una casa unifamiliar por 250.000 reales. Agregue los costos de cierre, inspecciones, tarifas, seguros que generalmente rondan el 3% del valor de la propiedad. Esto eleva su inversión inicial a $257.500. Si financia el 75% del monto, $193.125, a una tasa del 6% anual durante 30 años, su cuota mensual será de aproximadamente $1.157. Solo capital e intereses, sin incluir impuestos ni seguros. Ahora calcule los ingresos por alquiler. Busque propiedades similares en la región. Si casas de 3 dormitorios y 2 baños se alquilan por $2.000 al mes, su ingreso bruto anual será de $24.000. Pero no nos equivoquemos, esto es solo el comienzo. Es hora de restar todos los gastos. Comience con los impuestos a la propiedad, digamos $3.000 por año. El seguro de hogar puede costar $1.500. Si contratas a un administrador, te cobrarán entre el 8% y el 10% del valor del alquiler, consideremos el 10%, lo que equivale a $2.400 anuales. Para mantenimiento, reserve el 1% del valor de la propiedad, $2.500 para cubrir reparaciones como problemas hidráulicos, eléctricos o sustitución de electrodomésticos. Considere también un mes de desocupación por año, $2.000, y si corresponde, cuotas de condominio. Sumando todo, $13.884 hipoteca más $3.000 impuestos más $1.500 seguros más $2.400 administración más $2.500 mantenimiento más $2.000 desocupación igual a $25.284 en gastos anuales. Su ingreso bruto es de $24.000. ¿Resultado? Una pérdida de $1.284 por año. Esto no es una inversión, es un pasivo disfrazado. ¿Pero qué pasa si negocias el precio? Ajustemos los números. Imagínese que puede comprar la misma casa por $225.000 reales. Con los costos de cierre, su inversión inicial baja a $232.500. Financiando el 75%, $174.375 al 6%, su cuota mensual será de $1.044. Los ingresos por alquiler se mantienen en $2.000, pero ahora los impuestos son más bajos, $2.700, y el mantenimiento baja a $2.250. Los gastos totales ascienden a $23.378, mientras que los ingresos permanecen en $24.000. Ahora, tiene un flujo de caja positivo de $622 por año, un retorno de solo el 1% del capital invertido. Mejor, pero aún lejos de ser ideal. La realidad es que en muchos mercados los precios están inflados en relación con los alquileres, lo que hace casi imposible generar un flujo de caja positivo. En estos casos, el inversor acaba apostando por una apreciación futura, una estrategia arriesgada, ya que depende de factores que escapan a su control. Lo que busco son propiedades que paguen sus propias facturas y aún así pongan dinero en mi bolsillo todos los meses. Entonces, ¿cómo encuentras estas ofertas? La respuesta está en los mercados donde los alquileres son altos en relación con los precios de compra. Veamos un ejemplo que funciona.
Supongamos que encuentra una propiedad en un mercado más asequible, por $150.000. Con costos de cierre, $4.500, su inversión inicial es de $154.500. Con un pago inicial del 25%, $38.625, financias $115.875 al 6%, lo que resulta en una cuota mensual de $694. Esta casa se alquila por $1.600, un valor fuerte para el mercado, incluso con el precio más bajo. Ahora, la cuenta, ingreso anual de $19.200. Gastos, $8.328 hipoteca, más $2.400 impuestos, más $1.200 seguros, más $1.9200 administración, más $1.500 mantenimiento, más $1.600 desocupación, igual a $17.448. El flujo de caja neto, $1.752 al año, un rendimiento del 4,5% del capital invertido. No es espectacular, pero es positivo, predecible y escalable. Y eso sin contar otros beneficios invisibles. Con cada cuota de financiación, parte del pago es la amortización de la deuda, aumentando tu patrimonio neto. En el primer año, se pagan alrededor de $1.500 del capital, un ahorro forzoso que se convierte en riqueza con el tiempo. Además, la inflación erosiona el valor real de su deuda, mientras que los alquileres tienden a subir, mejorando aún más su margen. Apreciación. Históricamente las propiedades residenciales se aprecian entre un 3% y un 4% anual, en promedio. Su propiedad de $150.000 podría valer $155.000 el próximo año, una ganancia de $5.000 en apreciación. Y la cosa no se queda ahí, los beneficios fiscales entran en juego como un activo silencioso. Puede depreciar el valor de la propiedad en 27,5 años. En una propiedad valorada en $150.000, considerando que el 20% corresponde al terreno, no depreciable, y el 80% a la construcción, se deprecia alrededor de $120.000. Esto resulta en aproximadamente $4.360 por año en depreciación. Esta cantidad se puede utilizar para deducir los ingresos por alquiler sujetos a impuestos, eliminando potencialmente la incidencia de los impuestos sobre el flujo de caja. A una tasa del 30%, esto representa un ahorro real de alrededor de $2.000 por año. Ahora, su método, flujo de caja positivo de $1.752, amortización de deuda de $1.500, apreciación de $5.000 y beneficios fiscales de $2.000. En total, una rentabilidad anual de aproximadamente $10.252 sobre una inversión inicial de $38.625. Esto equivale a una rentabilidad del 26%, un rendimiento que pocos activos pueden igualar. Por eso las propiedades en alquiler son tan atractivas cuando las condiciones son adecuadas. Las ganancias provienen de múltiples fuentes: flujo de caja, pago de deuda, apreciación y ventajas fiscales, todas trabajando en sinergia. Pero hay un detalle crucial: estos retornos solo se materializan si se compra al precio correcto, en el mercado correcto y con un flujo de caja positivo desde el primer día. Pagar más o invertir en una región con alquileres bajos puede convertir tu sueño en una pesadilla, generando flujo negativo y rentabilidades mediocres. Encontrar buenas oportunidades requiere disciplina. Puede revisar 50 propiedades antes de encontrar una que cumpla con todos sus criterios. Y cuando eso sucede, debes tener la frialdad de rechazar cualquier negocio que no encaje perfectamente en tu modelo. Ahora hablemos de financiamiento, porque la forma en que estructures el préstamo puede definir si la inversión será un éxito o un lastre. Tiene algunas opciones y cada una de ellas afecta directamente sus ganancias. La primera es la financiación convencional, un préstamo inmobiliario tradicional. Para las propiedades en alquiler, los bancos generalmente exigen un pago inicial del 25% y las tasas de interés actualmente rondan el 6% anual, con plazos de 15 o 30 años. Es la opción más común entre los inversores, ya que equilibra apalancamiento y seguridad. Los préstamos de la FHA no son viables para propiedades de alquiler a menos que opte por la piratería de viviendas, una estrategia en la que se compra una propiedad con varias unidades, se vive en una de ellas y se alquila el resto.
Este enfoque le permite utilizar financiación con condiciones más favorables, como pagos iniciales más pequeños, pero requiere que usted sea residente. Otra posibilidad es comprar en efectivo. Si tienes suficiente capital, puedes comprar la propiedad sin financiación. Esto elimina la cuota del préstamo, lo que garantiza un flujo de caja más sólido desde el principio. Sin embargo, esta estrategia inmoviliza una cantidad significativa de capital y reduce su capacidad de apalancamiento. El apalancamiento, cuando se utiliza bien, mejora la rentabilidad, pero también amplifica los riesgos. La elección de la financiación depende de sus objetivos. Si el objetivo es maximizar el flujo de caja, la mejor opción es pagar en efectivo o hacer un pago inicial mayor para reducir la cuota del préstamo. Si el objetivo es optimizar el retorno del capital invertido, el apalancamiento con un pago inicial menor es la estrategia ideal. La mayoría de los inversores optan por la financiación convencional con un pago inicial del 25%, ya que ofrece un equilibrio entre seguridad y potencial de crecimiento. Ahora hablemos de administración de propiedades, porque esa es la diferencia entre una inversión pasiva y una pesadilla operativa. Tienes dos opciones: gestionar la propiedad tú mismo o contratar a un administrador. Si eliges autogestionarte, serás responsable de todo: encontrar inquilinos, cobrar el alquiler, encargarte del mantenimiento, resolver cuestiones legales e incluso gestionar los desalojos si es necesario. Este enfoque ahorra la tarifa administrativa, que generalmente varía entre el 8% y el 10% del valor del alquiler, pero requiere tiempo, conocimiento y voluntad para afrontar situaciones estresantes. Si vives cerca de la propiedad y te gusta este tipo de trabajo, podría ser una buena opción. De lo contrario, la autogestión puede convertirse en una fuente constante de dolores de cabeza. Contratar una empresa de gestión profesional cuesta entre el 8% y el 10% del alquiler mensual. En una propiedad que genera $1.600 por mes, esto representa un costo de $128 a $160 por mes, o de $1.500 a $2.000 por año. A cambio, el administrador asume todas las responsabilidades, publicita la propiedad cuando hay desocupación, selecciona inquilinos con análisis de crédito y antecedentes, cobra el alquiler, monitorea el cumplimiento del contrato, coordina el mantenimiento y las reparaciones, e incluso maneja los procesos de desalojo si es necesario. Un buen administrador vale cada centavo. Cubre vacantes más rápido, encuentra inquilinos más calificados y resuelve problemas de manera eficiente. Un mal administrador de la propiedad, por otro lado, puede ser peor que administrar la propiedad usted mismo: descuidar el mantenimiento, sobreestimar los costos de reparación, no cobrar el alquiler y dejar la propiedad en malas condiciones. Por eso, elegir la empresa adecuada es fundamental. ¿Cómo encontrar un buen administrador? Pide referencias a otros inversores de la zona, entrevista al menos a 3 empresas, pregunta sobre sus procesos de selección de inquilinos, procedimientos de mantenimiento y cómo afrontan los problemas. Consulte reseñas en línea y priorice empresas con experiencia en su mercado y tipo de propiedad. Después de la contratación, supervise el desempeño. ¿Se están cubriendo los puestos rápidamente? ¿Son razonables los costos de mantenimiento? ¿Se están cobrando los alquileres a tiempo? Una buena empresa gestora convierte la propiedad de una propiedad de alquiler en algo casi pasivo. Recibe informes mensuales, realiza un seguimiento del flujo de caja y nunca tendrá que preocuparse por los detalles operativos. Este es el escenario ideal. Pero no podemos ignorar los riesgos, porque invertir en propiedades de alquiler implica desafíos que no existen en otros activos. El primero es el riesgo de desocupación. Si solo posee una propiedad y ésta permanece vacía durante 3 meses, sus ingresos desaparecen, pero sus gastos continúan. Esto puede ser financieramente doloroso. En un fondo inmobiliario como VNQ, que tiene miles de propiedades, unas pocas vacantes no marcan la diferencia. También existe riesgo de mercado. Si la economía local cae, los alquileres podrían caer, los valores de las propiedades podrían desplomarse y usted podría terminar perdiendo dinero. El VNQ, al estar diversificado en varias regiones, no sufre tanto por las fluctuaciones locales. El riesgo para los inquilinos es otro punto crítico. Podría terminar con un inquilino problemático que no paga el alquiler e incluso daña la propiedad. Desalojarlo puede llevar meses y costar miles de dólares en honorarios legales y alquiler perdido.
En VNQ, la gestión profesional trata con millones de inquilinos, por lo que unos pocos malos pagadores no suponen un problema importante. La liquidez también es un factor de riesgo. Si necesita vender la propiedad rápidamente, es posible que deba aceptar un precio inferior al del mercado. Una venta puede tardar meses, mientras que las acciones de VNQ se pueden vender en segundos. El riesgo de apalancamiento es otro punto sensible. Si financió la propiedad y el valor de mercado cae, podría terminar debiendo más de lo que vale la propiedad. VNQ, a su vez, no utiliza apalancamiento a nivel de fondo. Finalmente existe el riesgo de mantenimiento. Un gasto inesperado como reemplazar el techo o el sistema de aire acondicionado puede costar entre $10.000 y $20.000 y eliminar años de flujo de caja positivo. En VNQ los costos de mantenimiento se distribuyen entre miles de propiedades, minimizando el impacto individual. Estos riesgos son reales y significativos. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, las propiedades en alquiler solo deben representar una pequeña parte de su capital, como máximo entre el 10% y el 20%. No pongas todos tus huevos en esa canasta. Pero si acepta estos riesgos y sabe cómo gestionarlos, invertir en bienes raíces puede resultar extremadamente gratificante. La clave es seguir el modelo que describí: comprar en mercados sólidos, adquirir propiedades a precios que garanticen un flujo de caja positivo, utilizar el apalancamiento con moderación, contratar una buena gestora, si no la gestionas tú mismo, y tratar la inversión como un negocio, analizando los números con rigor en cada decisión. Haga esto y las propiedades de alquiler pueden generar rendimientos anuales del 15% al 25%, combinando flujo de caja, pago de deuda, apreciación y beneficios fiscales. Ahora, combinemos los dos tipos de inversiones inmobiliarias y analicemos cómo asignarlas en su cartera. Para la mayoría de los inversores, VNQ debería ser el núcleo de la exposición inmobiliaria. Es simple, diversificada, líquida y pasiva. Si planea tener alguna exposición al sector inmobiliario, comience con VNQ. Asigne entre el 5% y el 10% de su cartera total en este fondo. En una cartera de $500.000, esto representa entre $25.000 y $50.000 invertidos en VNQ. Esta asignación proporciona una exposición significativa al mercado inmobiliario sin concentrar demasiado el riesgo. VNQ genera alrededor del 4% en distribuciones anuales. Con $25.000 invertidos, esto representa aproximadamente situación, una sola propiedad de alquiler con números sólidos y flujo de caja positivo. Este enfoque elimina el ruido del mercado y las tentaciones de las inversiones arriesgadas. No es necesario adivinar qué barrios aumentarán de valor o qué ciudades tendrán un auge inmobiliario. VNQ ya lo hace por usted, con una cartera diversificada de activos de alta calidad, administrada por profesionales. Y las propiedades en alquiler, cuando se eligen bien, ofrecen algo que ningún fondo puede ofrecer: control directo sobre un activo tangible, con potencial de apreciación y beneficios fiscales que amplifican sus rendimientos. Pero ojo, la disciplina es fundamental. No caiga en la trampa de comprar una segunda propiedad, solo porque la primera funcionó. No aumentes tu exposición al sector más allá de lo que tu estrategia te permita. Recuerde, cada propiedad adicional no es un activo más, sino también una fuente más de complejidad, riesgo y trabajo. Si no tiene el tiempo, la paciencia o la experiencia para administrar varias propiedades, quédese con VNQ y, como máximo, con un solo alquiler. Y aquí está el punto crucial: el sector inmobiliario no es un juego de apuestas, sino de coherencia. Los mayores errores ocurren cuando los inversores se dejan llevar por la euforia del momento, compran propiedades en mercados sobrecalentados, aceptan márgenes ajustados o ignoran costos ocultos. El éxito pasa por seguir un plan claro, destinar un porcentaje fijo de su cartera en VNQ, elegir una propiedad con criterios estrictos y mantener la disciplina a lo largo de los años. Piense en ello como un matrimonio, no como una cita. No busca la propiedad perfecta, que le hará rico de la noche a la mañana, sino activos que juntos generarán riqueza de forma predecible y sostenible. VNQ es tu socio estable que te entrega ingresos pasivos mes tras mes, mientras que la propiedad en alquiler es esa inversión que requiere mayor atención, pero que, bien administrada, puede acelerar tus resultados. Y si todavía tienes dudas sobre cómo empezar, aquí tienes una guía práctica paso a paso. 1. Defina su asignación, del 5% al 10% de su cartera en VNQ.
más una sola propiedad, si tiene sentido para usted. 2. Elija la propiedad con cuidado, busque mercados con fuerte demanda, bajas cifras de desocupación y cierre. El alquiler cubre todos los gastos, incluidas las reservas de mantenimiento. 3. Financia de forma inteligente, utiliza el apalancamiento a tu favor, pero nunca comprometas tu flujo de caja. Lo ideal es la financiación a largo plazo a tipo de interés fijo. 4. Administre con profesionalismo, contrate una empresa de administración de propiedades si no desea lidiar con inquilinos y mantenimiento. El costo vale la tranquilidad. 5. Supervise y ajuste, revise sus inversiones anualmente. Si el VNQ o la propiedad no funcionan como se esperaba, esté preparado para hacer ajustes. Al fin y al cabo, invertir en bienes raíces no tiene por qué ser complicado. De hecho, cuanto más simple sea su estrategia, mayores serán las posibilidades de éxito. El VNQ y una sola propiedad de alquiler, cuando se combinan con disciplina y paciencia, es todo lo que se necesita para ganar exposición al sector sin los riesgos y dolores de cabeza de enfoques más agresivos. Por lo tanto, en 2026, no pierda el tiempo con modas pasajeras ni promesas de enriquecimiento rápido. Concéntrese en lo que funciona: activos sólidos, gestión profesional y una estrategia que pueda mantener durante décadas. Esta es la fórmula para generar riqueza real en el mercado inmobiliario, sin estrés, sin sorpresas y con resultados que hablan por sí solos. En mercados como San Francisco o Nueva York, el alquiler puede representar solo el 0,5% del valor de la propiedad, pero aún así generar un rendimiento positivo si la apreciación es constante. Lo importante es entender que el 1% es un punto de partida, no una regla absoluta. Úselo para filtrar rápidamente las opciones y luego profundizar en los números reales. Ahora hablemos de lo que realmente define una buena inversión: el flujo de caja. No es suficiente que el alquiler cubra la hipoteca, es necesario dejar un margen saludable después de todos los costos. Calcule el flujo de caja neto mensual restando todos los gastos del alquiler bruto: hipoteca, impuestos, seguros, mantenimiento, desocupación. Sí, considere al menos un 5% de desocupación por año, gastos de administración e incluso un fondo de reserva para reparaciones inesperadas. Si el resultado es positivo, tienes un activo que funciona para ti. Si es negativo, estás comprando un pasivo disfrazado de inversión. Y aquí está el secreto que la mayoría de los inversores ignoran: la diferencia entre una propiedad que te hace rico y una que drena tu dinero radica en los detalles operativos. Por ejemplo, una propiedad con un techo nuevo, plomería actualizada y un sistema eléctrico actualizado cuesta más al comprarla, pero ahorra miles de dólares en mantenimiento de emergencia. Una propiedad barata con problemas ocultos puede convertirse en un pozo sin fondo de gastos. Invierta en calidad desde el principio, no en el precio más bajo. Otro punto crítico: la gestión de la propiedad. Puedes gestionarlo tú mismo o contratar una empresa especializada. Si elige administrar, prepárese para lidiar con llamadas nocturnas, inquilinos que no pagan y reparaciones urgentes. Si prefiere subcontratar, elija un administrador con buena reputación y honorarios transparentes, generalmente entre el 8% y el 12% del alquiler. El costo vale la pena si significa menos estrés y más tiempo para concentrarse en expandir su cartera. Y hablando de expansión, no caiga en la trampa de diversificarse demasiado pronto. Comience con una sola propiedad, domine el proceso, perfeccione su estrategia y solo entonces agregue más activos. Cada nueva propiedad debe evaluarse con el mismo rigor que la primera, o incluso más, porque ahora tienes algo que perder. Recuerde, en el mercado inmobiliario la constancia vence a la prisa. Por último, no subestimes el poder del tiempo. Una propiedad que genera $500 en flujo de caja neto por mes puede parecer pequeña hoy, pero dentro de 20 años, con ajustes anuales de alquiler y apreciación de la propiedad, esta cifra podría triplicarse. Y si reinviertes esas ganancias en nuevos bienes inmuebles, el efecto bola de nieve convierte las pequeñas ganancias en riqueza sustancial. Así es como se genera riqueza real, con paciencia, disciplina y decisiones basadas en números, no en emociones. Por lo tanto, si desea ingresar al mercado inmobiliario de la manera correcta, comience poco a poco, sea meticuloso en su elección y manténgase enfocado en el largo plazo. Los resultados llegarán, y cuando lleguen, serán sólidos, predecibles y sin arrepentimientos. Esa es la diferencia entre invertir y apostar, y usted, por supuesto, quiere estar en el lado correcto de esa ecuación. El mercado lo exige.
Una propiedad que no cumple con estos criterios mínimos es como un barco que hace agua, por mucho que remes, se hundirá antes de llegar a su destino. Y no querrás hundirte con eso. Ahora imagina que encuentras una propiedad con cifras prometedoras. El alquiler cubre el 1% del precio de compra, los costes son los esperados y el flujo de caja parece positivo. Pero antes de celebrar, es hora de profundizar en los detalles, porque es en los detalles donde los sueños de ganancia se convierten en pesadillas o activos sólidos. Analicemos cada línea, como un cirujano examina a un paciente antes de la cirugía. Comience con lo básico, el precio de compra. Si la propiedad cuesta $175.000, agregue el 3% en costos de cierre, $5.250 y listo, su inversión inicial salta a $180.250. Si realiza un depósito del 25%, será de $45.662,50 y la financiación será de $135.187,50. Con una tasa de interés del 6% a 30 años, la cuota mensual será de $810. Hasta ahora todo parece bajo control. Pero ahora es donde comienza la verdadera matemática. El alquiler mensual es de $1.600, lo que suena bien, hasta que pones todos los costos sobre la mesa. ¿Impuestos a la propiedad? $2.800 por año, o $233 por mes. ¿Seguro? $1.200 anuales, $100 mensuales. ¿Qué pasa si hay una cuota de condominio? Supongamos que no, pero si lo hay sería un duro golpe. ¿Gestión de propiedades? Si contrata una empresa de gestión, prepárese para perder el 9% de su alquiler, $144 al mes. ¿Mantenimiento? Reserve el 1% del valor de la propiedad anualmente, o $145,83 por mes. Y no nos equivoquemos, un sistema de aire acondicionado se estropea, hay que cambiar un tejado, una tubería revienta. Estos gastos no son si, son cuándo. ¿Capital de reserva? Otro 1% anual, porque las mejoras estructurales no son opcionales. ¿Vacante? Un mes al año en promedio sin alquiler, $133,33 menos en el bolsillo. ¿Costos de alquiler? $66,67 mensuales para publicidad, verificación de crédito y comisiones. Y luego están los imprevistos, abogados, contables, reparaciones de emergencia. Suma todo y tus $1.600 de alquiler se convierten en $1.845,33 de gastos. ¿Resultado? Estás perdiendo $245,33 al mes. Esto no es inversión. Es un agujero financiero disfrazado de oportunidad. ¿Pero qué pasa si negocias? Reducir el precio de compra a $150.000. Los costos de cierre bajan a $4.500, el pago inicial a $38.625 y el financiamiento a $112.375. La cuota mensual de financiación ahora es de $694. Los impuestos disminuyen a $200 mensuales, el mantenimiento a $125 y los gastos totales bajan a $1.654,67. Aún así, con $1.600 de alquiler, se pierden $54,67 al mes. Mejor, pero todavía no es suficiente. ¿Qué pasa si el alquiler es de $1.700? Ahora sí, el flujo de caja es positivo, $45,33 mensuales. Parece poco, pero es un comienzo. Sin embargo, un solo imprevisto, una renovación inesperada, un inquilino moroso y las ganancias desaparecen. Por eso muchos inversores se dan por vencidos durante el primer año, subestiman los costes y sobreestiman las ganancias. Pero hay una salida. Si usted asume la gestión de la propiedad, ahorra $144 del administrador. Ahora sus gastos bajan a $1.510,67 y con $1.700 de alquiler, su beneficio aumenta a $189,33 por mes o $2.280 por año. Todavía no es una fortuna, pero ya representa un retorno del 5,9% sobre el capital invertido. Y eso sin contar los demás beneficios, la amortización de la financiación, alrededor de $1.200 el primer año,
la valorización del inmueble, $6.000 si aumenta un 4%, y los beneficios fiscales, $1.300 de ahorro fiscal gracias a la depreciación. En total, su rentabilidad anual puede llegar a $10.780, casi el 28% de la inversión inicial. Ahora los números empiezan a tener sentido. Pero recuerde una cosa, pequeños cambios en el precio de compra, en el valor del alquiler, en la gestión, transforman un mal negocio en una buena inversión. Por eso es necesario ser implacable en el análisis. Suponga que los costos serán mayores de lo esperado. Que el alquiler será más bajo. Que habrá imprevistos. Si el negocio solo funciona en el mejor escenario posible, no es una inversión, es una apuesta. ¿Y cómo encontrar estas propiedades? Necesitas ver muchos antes de encontrar uno que valga la pena. Comience con portales en línea, Zillow, Realtor.com, Redfin. Filtra por barrios y rangos de precios que se ajusten a tu perfil. Pero no te detengas ahí. Trabaje con un corredor que se especialice en inversiones, él conoce el mercado, sabe dónde están las oportunidades y puede enviarle opciones incluso antes de que lleguen al público. Conduce por los barrios que te interesen. Busque carteles de se vende que no aparecen en los sitios web. Las propiedades abandonadas con signos de abandono pueden ser minas de oro, siempre y cuando se sepa negociar. Póngase en contacto con los propietarios, haga ofertas agresivas y prepárese para actuar con rapidez. El mercado inmobiliario no perdona a los aficionados. Pero para aquellos que están dispuestos a hacer sus deberes, analizar cada número fríamente y esperar la oportunidad adecuada, puede ser la máquina de creación de riqueza más poderosa que existe. La diferencia entre quienes pierden dinero y quienes se enriquecen no está en la suerte, sino en la disciplina de seguir el proceso. Y el proceso comienza ahora. Vaya directamente a los propietarios y haga su oferta. Muchos están dispuestos a vender por menos de lo que imaginan, solo hay que saber dónde buscar. Busque registros públicos de propiedades en ejecución hipotecaria. Algunos se subastan por valores muy inferiores al mercado, pero exigen el pago en efectivo y conllevan riesgos. El beneficio es precisamente lo que la mayoría teme pisar. Y no subestime el poder de la creación de redes, conéctese con otros inversores, únase a grupos locales o foros en línea. Es posible que tengan oportunidades que no están a la vista del público o incluso acuerdos listos para ser traspasados. Mirará docenas, tal vez cientos de propiedades antes de encontrar una que realmente valga la pena. Esto es normal. La mayoría de las empresas no cierran. Lo que separa al exitoso del frustrado es la paciencia para esperar el momento adecuado y la disciplina para no desviarse del plan. Cuando encuentre una propiedad que cumpla con sus criterios, no lo dude. Las mejores oportunidades se luchan por horas, no por días. Esté preparado para hacer una oferta en menos de 24 horas. Y ahora hablemos de lo que podría arruinar todos sus esfuerzos, los inquilinos problemáticos. Un inquilino soltero que no paga el alquiler y necesita ser desalojado puede costar meses de ingresos, honorarios legales y daños a la propiedad. Evitar este escenario no es opcional, es una cuestión de supervivencia en el juego. Cuando anuncie una vacante, prepárese para recibir decenas de solicitantes. Necesita un proceso de selección riguroso y sistemático. Exija un formulario de solicitud detallado con información sobre empleo, ingresos, historial de alquiler y referencias personales. No confíe simplemente en su palabra, compruébelo todo. Realiza una verificación de crédito, revela tu puntaje, historial de pagos, deudas y posibles quiebras o procedimientos legales. Los inquilinos con una puntuación superior a 600 son el mínimo aceptable, cuanto más grande mejor. Y no te quedes ahí, realiza una verificación de antecedentes penales. Necesitas saber si el candidato tiene condenas por delitos violentos o relacionados con las drogas. Confirme el empleo y los ingresos, llame al empleador y valide la información. Lo ideal es que el inquilino gane al menos 3 veces el alquiler mensual. Si el alquiler es de $1.500, los ingresos deben ser de al menos $4.500. No te saltes las referencias de alquiler. Llame a los propietarios anteriores y pregunte, ¿el inquilino pagó a tiempo? ¿Cuidó usted la propiedad? ¿Causó problemas? Los antiguos propietarios suelen ser honestos, después de todo, quieren deshacerse de los malos inquilinos.
Si las referencias son complementarias, es una buena señal. Si son evasivos o negativos, huye. Y finalmente, conozca al candidato en persona. Confía en tu instinto. ¿Parecen responsables? ¿Tienen un trabajo estable? ¿O hay algo que no suena bien? Algunos inversores, en su prisa por cubrir una vacante, aceptan inquilinos con antecedentes dudosos. Es un error que puede resultar costoso. Un solo inquilino problemático acaba con meses de ganancias y crea dolores de cabeza que ninguna cantidad de dinero puede compensar. Sea selectivo. Espere al inquilino adecuado. Cuando encuentres al candidato ideal, no escatimes en el contrato. No intente redactar un documento usted mismo, utilice una plantilla específica de su estado, preparada por abogados. Ya incluye todas las cláusulas legales necesarias y protege a ambas partes. El contrato debe especificar el monto del alquiler, la fecha de vencimiento, los cargos por pagos atrasados, los términos del depósito de seguridad, las responsabilidades de mantenimiento, las reglas sobre mascotas y fumar, y la duración del contrato. Requerir un depósito de seguridad equivalente a un mes de alquiler. Sirve como garantía contra daños a la propiedad o incumplimiento. Al finalizar el contrato, realizar una inspección detallada y reembolsar el importe, deduciendo únicamente las reparaciones necesarias. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, permita que un inquilino se mude sin pagar el primer alquiler. Si no puede pagar el primer mes, no podrá pagar los meses siguientes. Esta es una clara señal de que está a punto de meterse en problemas. Ahora hablemos de gestión y mantenimiento, el talón de Aquiles de los propietarios inexpertos. Establecer un sistema eficiente para el cobro del alquiler. Las plataformas de pago online son la mejor opción, automatizan el proceso, eliminan excusas y reducen los retrasos. Establece cargos por pagos atrasados y aplícalos sin excepción. Si el alquiler vence el día 1 y no se paga antes del día 5, habrá una multa de $50. Esto enseña a los inquilinos a respetar los plazos. Responda rápidamente a las solicitudes de mantenimiento. Un problema no resuelto hoy puede convertirse en una gran pérdida mañana. Además, los inquilinos satisfechos renuevan los contratos y cuidan mejor la propiedad. Cultivar relaciones con profesionales de confianza, fontaneros, electricistas, técnicos de aire acondicionado y albañiles. Pide presupuestos, compara precios y elige aquellos que te ofrezcan calidad, rapidez y un precio justo. Contar con una red de proveedores de confianza agiliza las reparaciones y evita dolores de cabeza. Realizar inspecciones anuales del inmueble. Verificar fugas, funcionamiento de sistemas eléctricos e hidráulicos, signos de infiltración o negligencia. La identificación temprana de los problemas no es costosa, ignorarlos puede resultar en renovaciones costosas. Y prepárese para la rotación de inquilinos. Cuando un inquilino se muda, deberá limpiar, pintar, reemplazar las alfombras y reparar los daños. Reserve al menos entre $1.000 y $3.000 por propiedad para cubrir estos costos, dependiendo del estado en que se encuentre. ¿Qué pasa si el inquilino no paga el alquiler? Esta es la pesadilla de todo propietario de vivienda. Si el pago no se realiza en la fecha acordada, envíe un aviso de retraso inmediatamente. A veces el inquilino simplemente lo olvida, un recordatorio es suficiente. Si el alquiler sigue abierto después de una semana, póngase en contacto. ¿Hay algún problema financiero? ¿Pérdida de empleo? ¿Es posible negociar un plan de cuotas? Mantenga el diálogo abierto. Pero si no hay acuerdo y el inquilino se niega a pagar, inicia el proceso de desalojo. Cada estado tiene sus propias reglas, pero en general, deberá presentar una notificación judicial, asistir a una audiencia y, si el juez falla a su favor, solicitar la ayuda de la policía para destituir al inquilino. Los desalojos son costosos, requieren mucho tiempo y son agotadores. Pueden tardar de 2 a 6 meses, dependiendo de la región y de las exigencias del Poder Judicial. Durante este periodo no recibes alquiler, pero continúas pagando tu hipoteca, impuestos y gastos. Cada mes sin ingresos es un duro golpe para tu flujo de caja. Por lo tanto, la selección rigurosa de inquilinos no es solo una buena práctica, es una cuestión de supervivencia. Siempre es mejor prevenir que curar. Algunos inversores contratan un seguro de desalojo, que cubre la pérdida de alquiler durante el proceso. El costo es relativamente bajo,
unos pocos cientos de reales por año, y puede valer la pena, especialmente si tiene varias propiedades. ¿Qué pasa si su objetivo es escalar y crear una cartera? Como mencioné antes, recomiendo que la mayoría de los inversores posean entre 0 y 2 propiedades. Pero si quieres llegar más lejos, hazlo con inteligencia. No compre varias propiedades a la vez. Consiga uno, estabilícelo con un buen inquilino y asegúrese de que el flujo de caja funcione. Solo entonces pasa al segundo y luego al tercero. Distribuir las adquisiciones a lo largo de los años. Esto le permite aprender de cada propiedad y evitar sentirse abrumado. Diversifique sus inversiones. No concentrar todas las propiedades en una sola ciudad. Si la economía local entra en crisis, todos sus activos se verán afectados. Invierta en diferentes regiones, incluso en otros estados. Refinancia tus propiedades para liberar capital. Cuando una propiedad se revaloriza y usted acumula capital, puede refinanciarla y retirar parte del valor. Utilice este dinero como pago inicial para su próxima propiedad. Esta estrategia recicla tu capital y te permite escalar sin necesidad de nuevos recursos. Mantenga registros financieros detallados para cada propiedad. Realice un seguimiento de todos los ingresos y gastos con precisión. Utilice un software de contabilidad especializado en bienes raíces, simplifica el control y evita errores. Y recuerda, la propiedad debe sustentarse a sí misma. Si uno de ellos no genera ganancias, es hora de reevaluarlo. No lleve propiedades que generen pérdidas por sentimentalismo. El mercado no perdona a quienes ignoran los números. Elija entre software como QuickBooks o una hoja de cálculo sólida, pero no subestime la importancia de este control. Es la base para una declaración de impuestos sin dolores de cabeza y para el seguimiento del rendimiento real de cada inmueble. Y si desea tomarse en serio la protección, considere estructurar sus propiedades bajo una LLC. Esto crea una barrera legal entre sus activos personales y los riesgos comerciales. Si un inquilino demandará a la empresa, no a usted. Sus bienes personales están protegidos. Pero no tome esta decisión solo, consulte a un abogado especializado en derecho inmobiliario para definir la mejor estructura y a un contador con experiencia en inversiones inmobiliarias. Las normas fiscales son un laberinto: depreciación, pérdidas pasivas, intercambios 1031, segregación de costos. Un contador público competente no es caro, le ahorra mucho más en impuestos de lo que pagará en tarifas. A medida que su cartera crece, es hora de sistematizar. Cree procedimientos operativos estándar para todo: selección de inquilinos, mantenimiento, inspecciones, facturación. Documentar cada paso convierte el caos en eficiencia. Algunos inversores con el tiempo contratan a un administrador de propiedades o un asistente a tiempo completo para que se encargue de las operaciones diarias. Esto puede convertir su cartera en un negocio real, pero recuerde, cuantas más propiedades tenga, más tiempo y energía requerirá. En algún momento pasarás de ser un inversor pasivo a un emprendedor inmobiliario. No hay ningún problema con eso, si eso es lo que quieres. Pero si su objetivo era invertir pasivamente, sería mejor que se detuviera en 2 propiedades y dirigiera el exceso de capital a VNQ. Ahora, permítanme contarles una historia que ilustra tanto el potencial como los desafíos de invertir en propiedades de alquiler. En 2010, un amigo compró una propiedad en Phoenix por $80.000. El mercado se había desplomado y los precios estaban un 50% por debajo de su máximo. Aportó $20.000 y financió los otros $60.000. Después de todos los gastos, el alquiler generaba $1.000 al mes, lo que daba como resultado un flujo de caja positivo de alrededor de $2.000 al año, no mucho pero suficiente para cubrir los costos. Mantuvo la propiedad durante 15 años. Durante este periodo, la economía de Phoenix se recuperó, la población creció y los precios inmobiliarios se dispararon. En 2025, la propiedad valía $250.000. Había acumulado $190.000 en patrimonio neto. Su inversión inicial de $20.000 se convirtió en $119.000, casi 6 veces la cantidad original. Además, durante los 15 años, recibió alrededor de $30.000 en flujo de caja. En total, un rendimiento de $220.000 sobre una inversión de $20.000, una ganancia de 11 veces en 15 años, equivalente a un rendimiento anualizado del 17%.
Ese es el lado positivo de invertir en propiedades de alquiler. Comprar en un mercado prometedor, a un precio justo y mantenerlo a largo plazo puede generar retornos excepcionales. Pero existe la otra cara de la moneda. Durante esos 15 años, mi amigo trató con 4 inquilinos diferentes. Uno de ellos destruyó la propiedad al mudarse, lo que costó $8,000 en reparaciones. Otro dejó de pagar el alquiler y tuvo que presentar un proceso de desalojo, perdió 6 meses de alquiler y aún tuvo que pagar gastos legales, por un total de $8,000. El sistema de aire acondicionado tuvo que ser reemplazado una vez, $7,000, y el techo una vez, $12,000. Y no olvide las innumerables horas dedicadas a administrar la propiedad, resolver problemas de mantenimiento, buscar nuevos inquilinos, lidiar con la burocracia. Si consideramos el valor de su tiempo, incluso a un ritmo modesto, los beneficios ya no parecen tan impresionantes. ¿Para él valió la pena? Sí. Disfrutó el proceso, aprendió habilidades valiosas y al final, ganó mucho dinero. Pero, ¿sería ventajoso para alguien que odia tratar con inquilinos y mantenimiento? Probablemente no. Por eso invertir en propiedades de alquiler no es para todos. Puede ser rentable, pero requiere trabajo. Debe estar dispuesto a arremangarse o pagarle a alguien para que lo haga por usted. Y es que incluso con una gestión impecable, siempre surgirán problemas y gastos inesperados. Así que aquí está mi recomendación final y completa para invertir en bienes raíces en 2026. Por cada inversor, asigne del 5% al 10% de su cartera total en VNQ. Si es posible, manténgalo en una cuenta de jubilación con ventajas impositivas para evitar impuestos sobre la renta. Durante la fase de acumulación, reinvierta los dividendos. Al jubilarse, utilícelos como ingresos. Reequilibre anualmente para mantener la asignación deseada. Espere rendimientos totales del 7% al 9% anual a largo plazo, combinando ingresos y apreciación. Y prepárese para la volatilidad, VNQ caerá en recesiones y mercados bajistas. No entre en pánico ni venda. Simplemente mantenga la posición y continúe recibiendo las devoluciones. Para aquellos que quieran ser propietarios directos de un inmueble, cumplan con los criterios que mencioné y estén dispuestos a ensuciarse las manos, comience con una sola propiedad. Elija un mercado con fundamentos sólidos, crecimiento demográfico, creación de empleo, leyes favorables a los propietarios y una relación precio-alquiler razonable. Analice cada propiedad cuidadosamente, utilizando el método que describí. Garantizar un flujo de caja positivo después de todos los gastos. Nunca compre una propiedad que dependa de la apreciación para ser viable. Los ingresos por alquiler por sí solos deberían justificar la inversión. Deposite al menos un 25%, financie con una hipoteca a tipo fijo y nunca acepte un tipo ajustable. Contrate una inspección profesional y nunca renuncie a la contingencia de inspección. Contrate a un administrador de propiedades profesional a menos que tenga la experiencia y la voluntad de autoadministrarse. Mantenga una reserva de efectivo de al menos $5,000 a $10,000 para gastos imprevistos. Seleccione a los inquilinos rigurosamente, verifique crédito, antecedentes penales, empleo, ingresos y referencias. Utilice un contrato de arrendamiento redactado por un abogado. Administre la propiedad de manera profesional, resuelva los problemas de mantenimiento rápidamente, realice inspecciones anuales y registre todos los ingresos y gastos. Si la primera propiedad funciona bien y desea una mayor exposición, considere una segunda. Diversifique en diferentes mercados, pero no exceda de 2 propiedades a menos que desee convertirse en un empresario inmobiliario en lugar de simplemente un inversionista. Trate los bienes raíces como un negocio, no como un ingreso pasivo. Analice los números cuidadosamente, monitoree el desempeño y haga ajustes cuando sea necesario. Si una propiedad no funciona, véndala. No se aferre a propiedades que generan pérdidas por terquedad. Juntos, VNQ y hasta 2 propiedades cuidadosamente seleccionadas ofrecen una exposición completa al mercado inmobiliario, equilibrando la inversión pasiva y activa. Diversifica entre tipos de propiedades, regiones y fuentes de rendimiento, ingresos, flujo de caja, apreciación y beneficios fiscales. Esta es la forma inteligente de invertir en bienes raíces en 2026, sin especulación, sin inversión, sin comprar propiedades con flujo de caja negativo.
Solo propiedades de alta calidad, gestionadas como negocios, que generan ingresos desde el primer día y se gestionan profesionalmente. Haga esto y los bienes raíces enriquecerán su cartera, generarán ingresos y acumularán riqueza a lo largo de décadas, sin consumir su vida ni crear riesgos inmanejables.